Hola, muy buenas. Bienvenidos a este espacio, a tu canal de historia, de teología con T de teología. Y es excelente poder aprovechar estos espacios y invitar a personas que están influyendo en algo en nuestra España o en Hispanoamérica sobre algo, sobre un escrito, un libro, en este caso un documental. Pero quiero dar primeramente decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde te conecte y a la hora que te conecte. Hoy nos acompañan aquí pues Sara Pesquera y Lidia Rodilla, que son directoras de un documental maravilloso que ya he visto y que recomiendo, Lume. Pero bueno, de esto vamos a hablar a lo largo de la entrevista. Primeramente mandar un saludo, quiero saludaros. ¿Qué tal, Sara? ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estáis? Y gracias por asistir. Hola, buenos días desde donde estamos ahora. Muchas gracias por la invitación, Samuel. Encantadas de estar. Es un placer compartir el té hoy contigo. Sí, el té, hoy nos tomamos el té juntos, está rico. Todo Solo, simplemente. ¿de qué es vuestro té? Ya, como sé que estáis tomando, no todo, se llama con té de teología, pero no todos mis invitados toman té. Pero para una No, vez que estamos tomando té, ¿de qué es el té? yo he puesto un poquito de jengibre natural Sí. y ahora Y miel. echaremos miel Qué rico. porque venimos de un resfriado, así que tenemos que terminar de curarnos. Pues en mi caso, en esta vez, es té verde con mango, que lo compré Qué en mi rico. viaje a Córdoba y está espectacular. Qué rico. Así que bueno, vamos a la acción. ¿Quién es Sara y quién es Lidia? O sea, a ver, presentaros para los que no sabemos que soy directora. Yo el único dato que he dado ahora que soy directora de un documental fabuloso. ¿Quiénes sois? Pues yo soy Lidia, soy de aquí de Castelldefels, de Barcelona, de siempre. Y ahora somos directoras, pero nunca pensamos que seríamos directoras de un documental ni de nada parecido. Yo tiraba más por la rama de la salud y empecé a estudiar fisioterapia y luego pues al final hemos acabado aquí dirigiendo documentales. Excelente. Como los caminos del Señor son inescrutables. Totalmente. Y de Sara, aquí de y... siempre, de la Oh, iglesia de perdón. aquí de No sé. Castelldefels, sí, de siempre de aquí. Pues yo soy Sara y nací en Segovia, en un pueblo, nací en Cuéllar, que es un pueblo de Segovia, y prontito me mudé a un pueblito al lado, Valladolid, un pueblo muy chiquitín, y estudié con 18 años arte dramático, hice la carrera de interpretación, porque siempre me ha encantado el teatro, así que después de eso estuve trabajando como actriz, hasta que decidí empezar a estudiar teología hace 4 años y pico. Me vine a Castelldefels a estudiar en IBSTE, terminé la carrera de IBSTE en este junio pasado y aquí conocí a Lidia en la iglesia y fruto de mi trabajo de final de carrera para IBSTE creamos Lume. Lume en realidad es mi trabajo de final de carrera de la carrera de teología en IBSTE. Y pues lo que tú dices, los planes de Dios para la vida de cada uno son a veces muy rocambolescos, porque yo jamás había tenido contacto con el mundo audiovisual. Yo además vengo de ser actriz, pero además más del mundo del teatro, no tanto de la cámara, y es algo que nunca me llamaba mucho la atención. Y mira tú que hemos terminado haciendo un documental y con la intención de hacer más. Bueno, eso a mí me llena de alegría porque normalmente dice que uno se va superando con el tiempo. Y si el primero es tan bueno, ¿cómo serán los que vienen después? O sea, esto será maravilloso. Esto también crea expectación, ¿no? Pero bueno, sé que haréis un excelente trabajo. Pero bueno, Qué ya hablaremos presión, un un poco poco de más presión. sin presión, ¿no? O sea, de tranquilito. Pero no, de verdad, felicitaros por ese trabajo. Muchas Es gracias. excelente. O sea, sé que os habéis rodeado de gente que sabe mucho sobre el Mm. tema, gente sobre el campo allí, Mm. eh, con experiencias también. Enriquece mucho el documental, ¿no? Pero vamos a ir hablando del documental. Bueno, ya más o menos has dicho algo, ¿no? Pero ¿dónde nace y cómo? O sea, ¿cómo se gesta? Y has dicho que es de tu trabajo de grado en ISTE, pero
cómo esta idea de Mm. cómo surge, ¿no? A veces las mejores ideas surgen en el ambiente, en el contexto más loco, más disparatado. No sé cómo fue vuestro caso, pero ¿cómo surge esto? Bueno, pues yo estaba en segundo de carrera y di la asignatura de Historia del Cristianismo Español. Y a Ujú, mí de siempre me ha gustado mucho la historia, pero no conocía realmente nada de la historia eh, del protestantismo en España. ujú, Soy evangélica de cuna, digamos, porque mis padres eran creyentes cuando yo nací, me he criado en una iglesia evangélica, pero creo que las iglesias evangélicas en España adolecemos un poco de la ignorancia de nuestra propia historia. Creo que mm, no damos mucha importancia a la historia, porque además el evangelicalismo es algo, bueno, más o menos moderno, ¿no? No somos, yo qué sé, como la iglesia protestante en Alemania, ¿no? Con tantos siglos de historia. Y entonces es como algo, una asignatura pendiente que tenemos los españoles. Y yo me di cuenta de eso cuando estudié, dije, no tengo ni idea. Y entonces me fascinó. Y tenía que hacer un trabajo, para esa asignatura hice un trabajo de cómo se inició mi iglesia en Cuéllar, en este pueblo de Segovia, y me gustó mucho el testimonio que escuché de Paula, que para los que veáis el documental conoceréis quién es Paula, con la que un poco empezó la iglesia en Cuéllar, y me fascinó. Y dije, para mi trabajo de final de carrera quiero hacer algo relacionado con esto. Al principio iba a hacer una obra de teatro, pero me sugirieron hacer un documental y en mi mente era una cosa muy pequeña y muy sencilla. Pero pedí ayuda a Lidia y Lidia se encargó de soñar en más grande y, y juntas pues y con la ayuda de algunas otras personas hemos creado Lume finalmente. Sí, porque digo, dijimos de hacer algo simple, pero se quedaba como corto, ¿no? De algo que nos parecía importante y quisimos ir a más y dijimos, ¿y por qué no lo hacemos bien? Si lo hacemos bien. Y poco a poco pues empezamos a soñar y se nos fue un poco de las manos y al final ha salido pues un documental del que estamos bastante orgullosas Mm. audiovisualmente, pero sobre todo por la fuerza y el impacto que tiene la historia La que propia estamos historia. contando. no, es excelente. Y bueno, claro, ya si os metéis, no metéis hasta los tobillos, ¿no? Hasta la cabeza ya. O Exactamente. sea, esto es excelente, ¿no? Y yo creo que la recompensa la estáis viendo de gente tan agradecida, Mm, de que esto se esté divulgando, ¿no? O sea, para alguien que se mueve en el terreno, como también ha comentado Sara, ¿no? De la Mm, divulgación, la investigación de la historia, ¿no? Que sí. esté teniendo este maravilloso efecto con la ayuda de Lidia, obviamente. mm. Esto es maravilloso. Esto es lo que es como que si voy a hacer un símil para que me entiendan algunos, ¿no? O sea, es como que si uno sueña con ser futbolista y lo ficha al Real Madrid, quiero decir, Exacto. que tenga esa repercusión. Bueno, yo que soy del Madrid, por eso lo he dicho. A lo mejor ellos son del Barça, O no lo del sé. Barça, O O del del Barça. Barça, sí, por decir algo. por decir algo. Entonces, oye, lo de la obra de teatro, ¿lo descarta? Pues a mí me parece interesante. No, no Bueno, deberíamos. quizás no deberíamos, no No debería. deberíamos. Quizás a lo mejor no para esta historia, porque esta historia ya está contada, ¿no? Pero en un futuro, porque hay también obras de teatro tipo documental Mm, que también tienen mucho impacto, ¿no? Porque el ver el directo y no sé, creo que se puede generar cosas muy muy bonitas, ¿no? bonitas. Porque el directo del teatro tiene algo todavía más especial, ¿no? Mm. Que el Sí. cine. Eh, Otra cosa que llama la atención es el nombre, Mm. Lume. Contarnos por qué ese nombre, Lume. Pues el Lume es, en verdad, no es gracias a nosotras, sino es gracias a Inés, una amiga de Sara de toda la vida que ella es fotógrafa y diseñadora gráfica. Y desde el primer momento cuando Sara le contó la historia y lo que queríamos hacer, se animó. Ella es atea y no cree en Dios ni nada, pero le emocionó mucho la historia y cómo lo queríamos contar.
Entonces ella, en su creatividad y preguntándonos a nosotras qué es lo que queríamos enfocar y cómo queríamos explicar, qué significaba hacer esto, ¿no? Y pues poco a poco el fuego, lo que es la imagen del fuego, surgió y pues empezaron a decir muchísimos nombres y muchas cosas relacionadas con fuego. El lumbre y ¿no? muchas cosas, pero salió lume, que en realidad significa fuego En en gallego. gallego, y nos pareció muy bonito y muy Mm. poético dentro de todo esto, ¿no? De hacer títulos y nombres. Sí, porque la idea era un poco, nos venía la imagen del fuego como algo que eh, el fuego se transmite muy rápidamente. Sí, la Cuando hay propagación, la sí. propagación del fuego, de una chispa puede crear un incendio entero, ¿no? Em, pero a la par hay momentos donde el fuego puede bajar de intensidad y tan pronto como baja de intensidad, a nada que echas leña otra vez, vuelve a Avivarse. avivarse. Y veíamos un poco que la historia en Segovia había sido así, ¿no? Momentos donde parecía que la llama estaba viva y luego, por ejemplo, en los momentos de la República, donde había más libertad y luego de repente parece que todo se ha apagado y que toda la labor que han hecho tantas personas se tira por tierra y de repente luego otra vez. Entonces nos recordaba un poco eso y creíamos que el elemento del fuego representaba muy bien como el Evangelio, ¿no? Además, el fuego es un elemento que aparece también mucho en la Biblia, representando el Espíritu Santo, ¿no? Y al final el Evangelio y la propagación del Evangelio pues es gracias al Espíritu Santo. Entonces nos pareció una buena imagen. Y de ahí el subtítulo de que la llama sigue viva a día de hoy, ¿no? Que por mucho que pasen cosas y haya pruebas, esa llama siempre tiene que estar viva, ¿no? Excelente, ¿no? Y se ve, bueno, no quiero hacer spoiler, quiero que todo el mundo vea el documental, pero se ve en el documental lo que habéis comentado, ¿no? Esa parte de la llama, esa historia que queréis contar por medio del fuego. Y un poco va o sea, yo estaba viendo el documental y ve, sí, la historia de la iglesia de Segovia, pero eh, va acorde, porque es la misma historia de España, o sea, donde ha habido iglesias desde el siglo XIX, pues ha sido un poco ese también el devenir, ¿no? De la iglesia. Y me ha gustado mucho la estructura que montáis, porque no solo ya os metéis en la historia en Segovia, sino que contáis un poco de... Y vamos a hablar de la estructura, en bloques, poniendo, o sea, que lo puede ver cualquier persona que, o sea, los que saben de historia, pero cualquiera que, no ha sabido, que nunca ha escuchado de historia, porque lo metéis en el contexto. También tenéis grandes expertos ahí hablando del tema. Desde aquí, bueno, mando un saludo a algunos de ellos, sobre todo a Fran Benoy, que es mi profesor, amigo, lo quiero mucho, es excelente. ¿Qué estructura? O sea, si meteros en el tema, me gusta hablar de cuando invito a un escritor, la estructura del libro, la estructura del documental, creo que es importante, ¿no? Pero si meternos mucho en el meollo para que la gente vea, o sea, que esto nos sirva para, ¿cómo se decía? Como atrayente, ¿no? Para, De gancho, de gancho. de gancho, sí. ¿Qué estructura habéis seguido a la hora de este documental? Y porque se pueden apreciar varios bloques, no se ve. Sí. Bueno, seguimos a la hora de elaborar el guión, después de hacer todas las entrevistas, pues seguimos la cronología desde... Sí que es verdad que quisimos, como dices, que fuera accesible a todo el mundo, que para personas que no tienen ni idea qué es el protestantismo, pues empezar un poquito a hablar de qué es el protestantismo, empezamos a hablar un poquito de la figura de Lutero, siglo XVI, la Reforma, muy brevemente, para luego ya meternos o sea, habría como una parte introductoria y luego ya nos metemos más en concreto en Segovia, con la llegada de los primeros colportores. Entonces, fuimos dividiéndolo por fases en las que ha habido presencia evangélica protestante en Segovia y la provincia. Entonces, como esa primera parte de los colportores. Después, la parte de los primeros misioneros que llegaron a principios del siglo XX. Más adelante, la llegada o
la conversión de gente local en Segovia, que fueron misioneros en su zona, con su familia, la historia de José Alonso, Gabriel Sánchez, que eso coincide con los años de la República. Luego la parte de la guerra civil hasta, bueno, dictadura, hasta luego la democracia, un poco siguiendo los diferentes momentos históricos en los que había presencia protestante y que coincidían con esto que hablábamos del fuego, ¿no? Momentos de la llama más viva, de casi apagada, el resurgir. Eso ha sido un poco la idea. Y sobre todo que la gente pudiese relacionar momentos históricos que todos conocemos, ¿no? Con también situar lo que estaba pasando paralelamente en la expansión del Evangelio, ¿no? En cómo se iba haciendo camino, se abría camino el Evangelio en Segovia y en España, en realidad. Qué bueno. Y es excelente, ¿no? Como lo habéis hecho. Y creo que incluso es un documental para, como bien habéis dicho, ¿no? Si no eres protestante y nunca has escuchado hablar del protestantismo, para conocer un poco más también el protestantismo en España, y lo vas a saber, y como lo habéis hecho de una forma que, claro, tocáis la historia de España, todo el mundo, sobre todo que hemos nacido en España, o se han criado en España, han nacido en España, han tenido que estudiar la historia de España. Entonces, van a ver cosas que se familiarizan, van a entender, van a hacer conexiones, y creo que es importante, y la historia es importante, ¿no? Hablemos de historia, porque este documental trata de historia. Creo que contáis una historia que no es y eso es lo que impacta, ¿no? No es una historia que es ficción, es realidad. Y cuán importante, ¿no? Es conocer estas historias, conocer nuestra historia también. Como bien lo has dicho antes, hoy la iglesia evangélica, yo también en España, la iglesia protestante / evangélica en España, no conoces prácticamente su historia. Y qué importante es conocer la historia, ¿no? Sí, la verdad que yo soy un amante de la historia. Pero aunque no seas un apasionado de la historia, no te apetezca estudiar historia en profundidad, creo que estudiar historia, conocerla, interesarse por ella, es interesarse por la existencia, por el ser humano, por quiénes somos, por cómo hemos llegado hasta aquí, qué queremos hacer en el futuro. O sea, creo que hay una sensación social generalizada de desprecio por el pasado ahora mismo. Como todo lo que había antes, las estructuras y tal, que había antes están obsoletas, hay que romperlas y tenemos que crear algo nuevo. Y yo creo que eso desestabiliza a la sociedad, ¿no? Los valores, porque yo creo que hay cosas que sí, efectivamente hay que romper y hay que avanzar en ciertas cosas, ¿no? Y cambiar, pero hay un legado que tenemos de toda la gente que nos ha precedido, que es muy valioso y que nos sirve de base para ahora, y en el terreno de la fe más, ¿no? O sea, nosotros creemos en la fe apostólica, que es la fe del Evangelio que transmitió Jesús a sus apóstoles, los apóstoles a sus discípulos, y ahora nosotros, ¿no? Lo recibimos y tenemos que seguir dándolo. Entonces, para mí es una sensación también como de confianza, porque formamos parte de una cadena, de la cadena de la humanidad, ¿no? Del ser humano. Y en el terreno del cristianismo, pues esta cadena de la fe que tenemos que mantener y transmitir. Yo creo que es básico conocer. Claro, sí, entender la historia te ayuda a que puedas primero decir quién eres, de dónde vienes. A veces creemos que entender la historia tiene que ser la historia pasada, ¿no? Muy pasada. Pero yo qué sé, conocer simplemente hace 50 años lo que pasó es sumamente importante también para poder llegar a explicar a alguien que está por la calle ahora
y que el lenguaje y que la comunicación sea más accesible, de que pueda entender que esto no estamos hablando de hace 2000 años solo, esto no es una historia que quedó allí, sino que es una historia que sigue, que está viva, que claro. está ahí y hay que entenderla, es una herramienta principal. Sí, curiosamente, ¿no? Siempre digo esto, ¿no? Hay personas, hermanos en Cristo, que se piensan que la historia de su iglesia comienza con la apertura del local de su iglesia local. Y ahí se queda, ¿no? Y ya está. ¿Quién fundó o quién abrió ese local o esa iglesia? Pero hay mucho más allá, ¿no? Y en vuestro documental lo transmitís bien. Y es otra cosa importante que para conocer la historia, yo he tenido la oportunidad ya de ejercer como profesor de historia de la Reforma y a los alumnos cuando terminan el curso se quedan como, wow, qué maravilla, y ahora entiendo mejor cómo evangelizar a mis vecinos. Que la historia te da herramientas de cómo evangelizar también. La historia para mí, yo lo he visto en mi experiencia. Y también cuando, por ejemplo, uno enseña a misioneros que vienen de fuera nuestra historia, no, aquí no hubo nada. ¿Cómo que no? Dice, yo tuve una experiencia una vez con un grupo de misioneros que fui a enseñarles y dice, yo la primera pregunta que hago cuando hago estas conferencias cortas es, ¿qué decir de la reforma en España? ¿Hubo reforma? No, no hubo nada, no hubo nada, no hubo nada, no. Hasta ahora no hubo nada, no sé qué, hasta después de la dictadura. Cuando yo comienzo a dar y yo mira que me centro más en el 16, ¿no? Que toco también el 19. Cuando termino, dices, wow, ahora entiendo. Incluso te da a entender por qué los españoles somos así, o el carácter, la idiosincrasia de España, ¿no? Y la historia a mí me gusta definirla como conocer el pasado para entender el presente y construir el futuro. Claro. Pues sí, la verdad. Cuando decías lo de los misioneros, algunos misioneros que han visto el documental y gente que viene de Estados Unidos nos han dicho, es que queremos que esto lo vea toda la gente que viene a España a ser misionero aquí, porque claro, ahora entendemos muchas cosas. Claro. Claro, una persona que viene de fuera, entender la historia es darle herramientas para que pueda comprender cómo somos los españoles, qué heridas tenemos, qué bagaje cultural, qué, qué deseos tenemos hacia dónde queremos ir, porque forma parte de la cultura y la historia nos construye lo que somos hoy. Claro, Entonces, para gente que viene de fuera, es muy buena herramienta conocer la historia para cómo evangelizar. Porque claro, yo creo que muchos dicen, ¿por qué hay tanto problema a lo mejor con la Iglesia Católica? ¿O por qué la gente está tan opuesta a Jesús, a Dios? ¿Qué pasa, no? Pues bueno, nuestro pasado reciente lo desvela. Y reciente, tú lo has dicho bien, precisamente la siguiente pregunta va relacionado con esto en el documental. Pero creo, voy a abro un paréntesis, si me está viendo algún responsable de alguna agencia misionera o algo, creo que debería ver el documental, o sea, antes de enviar misioneros a España, mira el documental Lume y tener, porque yo siempre digo que las agencias misioneras enseñan mucha, y esto lo he hablado con con varios misioneros, enseñan mucho sobre cultura, sobre sociología, pero creo que se olvidan de algo muy importante como la historia. Creo que todas las agencias misioneras que envían un misionero a X país, ya sea España o sea otro país, debe estudiar por lo menos la historia de la iglesia para entender el contexto, ¿no? Y precisamente la Y historia... Lume está, perdón, está en inglés, ¿eh? Está en inglés Lume. Ah, está en inglés también. Tiene subtítulos en inglés para que lo puedan ver. Maravilloso, maravilloso. Mira, si lo podía hacer también en portugués, estupendo, porque yo lo mandaría a Estamos Brasil. en ello, estamos en tenemos ello. un proyecto para Estamos hacerlo en ello. también. Si queréis, bueno, yo tengo contacto con las iglesias de Brasil y eso ya podemos hablar fuera de cámara y pues se Genial, puede perfecto. mandar. Oye, una cuestión. Hemos hablado y me gustó mucho el término historia reciente. Y me llama precisamente la atención lo que se vivió en la historia reciente de España y lo que habéis sacado en vuestro documental sobre el periodo de la dictadura franquista. Tan cercano a la historia, ¿no? Eso la historia es esta mañana o ayer, noche como mucho. ¿Cuán importante es recordar, ¿no? Para ese periodo, lo que vivieron. Y vosotros habéis contado historias allí que son, por un lado, motivadoras, pero por otro lado, tristes, dolorosas, fuertes. No sé, encontrar un adjetivo a veces difícil. ¿Cómo vivisteis ese momento y qué importante es recordar ese periodo, ¿no?
A veces el pasado doloroso es como que se pretende que quede ahí y que se olvide y que se entierre, ¿no? Y que nadie hable porque como que es tan doloroso, no es útil y a veces es al contrario un poco, ¿no? Hoy lo hablamos esta mañana. Para mí, sobre todo, es importante conocer estas historias dentro del dolor que es y que hay, porque te ayudan a darte cuenta de la lucha que hubo, ¿no? Y de los valientes que se levantaron ante un momento en el que había muchísimo pues tabú, muchísimo peligro de muerte real, ¿no? Si hablabas sobre el Evangelio. Entonces, es súper importante conocer estas historias que están calladas y que no se sabe y que han intentado tapar y que se tapan y que son muy relevantes a día de hoy, aunque en su momento a lo mejor la gente incluso que las vivía no sabían la repercusión que iban a tener en este tiempo ahora, pero son muy necesarias. Y yo creo que con cosas que han pasado en el pasado, ¿no? Y por eso hay que conocer la historia para que no se repita, Claro. la típica frase. Pues yo creo que tenemos que estar atentos a lo que nos rodea hoy en día. Las circunstancias que nos rodean hoy en día como iglesia son diferentes y los retos son diferentes, pero siempre yo creo que el Evangelio está en medio de un lugar hostil. Quizás esa hostilidad cambia. Las ideologías que hay alrededor del Evangelio, ¿no? Son diferentes. Pero yo creo súper importante siempre el valor de la libertad de expresión, la libertad religiosa, porque son valores que el ser humano no puede perder. A nosotros nos encantaría que todo el mundo fuera cristiano, porque creemos que eso es la verdad, es bueno, o sea, yo quiero que todo el mundo pueda conocer a Cristo, ¿no? Pero no puedo pretender que solo esté mi libertad de fe como yo la entiendo, porque eso durante el tiempo del franquismo era lo que defendían, ¿no? Ellos se creían poseedores de toda la verdad, ¿no? Como Iglesia Católico Romana, y ahí no cabía nada más. Entonces yo creo que ahora luchamos con otro tipo de ideologías y otro tipo de pensamientos diferentes al nuestro, pero tenemos que seguir luchando para tener voz dentro en el momento histórico en el que estemos. Yo creo muy importante el valor de la libertad de expresión y la libertad de conciencia y de religión, de credo. Esto es algo básico para la sociedad, por lo que hay que intentar mantenerlo a toda costa, porque cuando nos quiten eso, bueno, pues sufriremos persecución, no pasa nada, la Iglesia vive perseguida en un montón de lugares y Dios da las fuerzas y la llama seguirá viva siempre, ¿no? Pero son valores, yo creo que en una democracia siempre hay que mantener. No, y es interesante. Yo creo, mira, algo que no sé, que tú, Sara también has estudiado historia, Lidia también con el documental, pues ha empapado bastante de historia, porque me parece un documental no es fácil, te tienes que saber, tienes que conocer bastante del tema. Entonces, pero mi impresión es que yo ha hecho de la historia, bueno, lo vemos en el libro de Jueces, ¿no? Aunque el contexto, las luchas son diferentes, pero a veces como que la historia es como un poco cíclica, si olvidamos siempre lo que olvidamos, el ser humano tiende a olvida. En la guerra, hemos hablado del periodo de franquismo, la guerra civil, ¿no? Lo duro que fue. Eran dos Españas polarizadas. Hoy estamos cada vez más cerca de la polarización, ¿no? Entonces, qué peligrosos es este tiempo de estos tipos de polarización, de cómo está hoy el mundo, ¿no? Y que la iglesia nosotros como iglesia, el otro día estuve bueno, en la reunión de la Asamblea de la Alianza Evangélica Española, ¿no? Y hablábamos precisamente de esto, ¿no? Que la iglesia mantenga su voz profética dentro de esto. Y creo que ese documental tiende a ser una voz profética, permitirme la expresión, ¿no? O sea, Qué bonito. no que se malentienda, tiende a ser una voz profética dentro del tiempo. Los jóvenes hemos estudiado, nuestros abuelos se recuerdan la guerra civil o la dictadura, o nuestros padres, el final de la dictadura, que fue un poquito más yeye. Nosotros no, y tendemos a olvidar.
creo que Claro. en nuestra generación ver ese documental es como una voz profética de cuidado con las polarizaciones, Sí, cuidado que la iglesia no pierda. Hombre, en ese tiempo no lo perdió, al revés, fue una voz profética tremenda, aprendemos de eso, mm, pero que no nos convirtamos como la Iglesia Católica Romana, que a veces con las libertades nos podemos acomodar, claro, ¿no? sí, sí, sí. Totalmente. Y yo creo que la Iglesia tiene que Dios que nos dé la sabiduría para mantener un buen equilibrio dentro de una sociedad que va cada vez a tensar más y a polarizarse más, ¿no? Nosotros tenemos que ser muy sabios y ver, eh, pues eso, con amor, con humildad, con sabiduría, entender nuestro contexto y ser luz, ser ese faro, ¿no? Porque eso es nuestra tarea que Jesús Y nos mandó. aprovechando los recursos, que Claro. parece poca cosa o parece, pero también hay que ser sabios en aprovechar los recursos que ahora tenemos, porque a lo mejor antes Mm. conocer una historia era más difícil, aunque aún así la gente sabía lo que sucedía y se hablaba de ello y se sigue, pero aprovechar estas cosas como... O sea, esto puede ser un documental porque lo hemos hecho de forma para aprovechar el recurso visual de poder llegar a un alcance mayor, ¿no? A una generación incluso distinta, porque a lo mejor puedes ver un documental más que leerte, pues, o estudiarte una carrera de historia, ¿no? Que es fantástico. Pero cómo aprovechar esos recursos para que la gente también conozca esas historias. Y lo habéis hecho de una manera, y no quiero ser repetitivo, pero es que lo que me sale es, y no porque estoy delante, si no me hubiera gustado, os lo digo, o no hubiera hecho toda esta entrevista, ¿no? Pero la verdad es que habéis hecho un trabajo maravilloso y que la iglesia, a través de su historia, y sobre todo por medio de la palabra, seamos lume, ¿no? Como dice, seamos luz, todo Sí. esto. Pero estamos hablando del documental, aunque yo pretendo precisamente en mi entrevista hablar del tema, pero hablar un poco así de lo que Mm. lleva Claro. el documental que habéis creado, lo que habéis hecho, ¿no? Pero después de grabar este documental, ¿ha cambiado algo en vosotros, en vosotras, de forma de ver la iglesia protestante en España y sus desafíos futuros? En mí sí, en mí ha cambiado, lo hablábamos un poco esta mañana, y a mí me daba un poco como de vergüenza antes, ¿no? La vergüenza esta de decir, qué ignorante, primero soy en conocer la historia de cómo el Evangelio surgió en mi país, o sea, me parece bastante vergonzoso en el sentido bueno, pero también sobre todo de dar ánimo, ¿no? Son historias tristes, son historias fuertes, son problemáticas, no todo es bonito siempre, pero debe ser de ánimo para esa responsabilidad de si otros lo hicieron y dieron su vida incluso por hablar de Jesús a los demás, como yo no lo voy a hacer teniendo una comodidad mayor que ellos en su momento, ¿no? Cuando lo hicieron. Entonces, sí, impacta no solo el hecho de ponerte un reto profesional de este nivel, sino el conocer todas estas historias, toda esta gente dedicada, todo este pensamiento de, sobre todo eso, enfocados en que la llama siga viva, ¿no? Y que pase y que llegue y ya está, sin ninguna pretensión más, ¿no? Hasta lo que Dios quiera usar para ello. Entonces eso para mí ha sido un testimonio brutal, brutal. Para mí ha sido ver mucho la fidelidad de Dios Mm, con su iglesia, ¿no? Porque a pesar de las dificultades que ha habido en Segovia y en España y en un montón de países más, Dios es fiel con su pueblo. Y Dios tenía en mente que en Segovia iba a haber testimonio y hubieran las dificultades que hubiera, Dios ha ido poniendo diferentes semillas y para que el Evangelio permaneciera ahí, ¿no? Mm. Entonces a mí me da mucha esperanza, mucha alegría, mucha, o sea, actitud de agradecimiento, de alabanza a Dios, ¿no? Porque digo, Dios es fiel y no importa
todo lo que pasa en este mundo, Dios es fiel, porque Él es poderoso. Entonces a mí me ha generado una sensación de tranquilidad, la verdad. Tranquilidad de podemos confiar en Dios. Y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Pero sin duda que a pesar de las dificultades, a pesar de nuestras limitaciones, Dios va a hacer su parte y va a desplegar nuevamente su poder. Y lo lleva haciendo toda la historia de la humanidad, ¿no? Hasta el día de hoy, y lo hará por la eternidad. Qué bueno, amén, qué bueno. Hay episodios muy conmovedores, muy inspiradores a la vez, como hemos dicho también, de fuerte, ¿no? A mí personalmente me impactaron. ¿Y cómo pensáis, ¿no? Desde la silla de la dirección de ese documental? Bueno, y creo que también, creo que, o sea, tú pareces un poco el documental, ¿no? Por no decir nada más. ¿Cómo has dicho, perdona? Que creo que tú pareces un poco en el documental, ¿no? Ah, sí, un poquito, un poquito. Sí. Me obligó Lidia, yo no quería, pero... Pero bueno, está bien. Que lo vean, a ver cómo apareces. Que la gente lo vea, que la gente mire el documental, vea. Pero desde la silla de la dirección de este documental, ¿cómo esperáis, ¿no? Que estos episodios tan conmovedores, tan inspiradores también, puedan influenciar? Aunque ya un poco lo venimos hablando a lo largo de la entrevista, ¿no? Pero pueden influenciar en la iglesia hoy. Ya no solo para que los misioneros conozcan cómo es España, sino la iglesia española hoy. ¿Cómo puede influenciar esto? Pues que sea de ánimo, o sea, que sea de ánimo, que sea de... A mí me encantaría que esto lleve a la gente a dar más gloria a Dios, porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Glorificar a nuestro Padre y ver lo que Él ha hecho, que nos ayude a eso, a tener más confianza, a aumentar nuestra fe, ¿no? Y para mí también, yo hice este documental pensando también mucho en gente que no comparte nuestra fe todavía, que no cree en la persona de Cristo, que tiene ciertos prejuicios también. A mí me encantaría que esto fuera una herramienta para que las personas que no han leído, por ejemplo, la Biblia, creo que la Biblia en el documental es algo que está muy presente, lógicamente, que se interesen. Wow, ¿Qué dice ese ¿qué libro? pasa con ese libro que ha estado prohibido en España? Perdón, no sabía esto. ¿Qué dice? Me encantaría que ocurriera eso. Y también de ánimo en las iglesias para que a veces tendemos a cerrarnos un poco, ¿no? En nuestro edificio de 4 paredes, sino que sirva para abrirnos un poco más, enseñarnos un poco más. Porque España ha sufrido mucho ese miedo o ese dolor, ¿no? Con lo que creo, lo que pienso, con lo que dice la iglesia, pero nosotros los primeros, ¿no? De siempre ir en silencio, que no podías poner ningún cartel, ningún nada. Entonces, aún seguimos un poco con lo que nos ha afectado, ¿no? En España, de estar ahí un poco con nosotros en nuestra iglesia. Entonces, que sea esto para decir, oye, pues esto son nuestras historias, esto es lo que ha pasado. Y que sirva para contar más y para seguir contando, no solo de lo que ha pasado, sino poder que tengan la iglesia más abierta. Y que tengan ganas de recopilar su pasado, igual que hemos hecho con Segovia, que quieran hacerlo con su historia propia, ¿no? Local. Qué excelente. Has dicho algo, Lidia, muy interesante, ¿no? O sea, abrirnos. Precisamente eso fue uno de los efectos que tuvo en mí estudiar la historia, abrir mi mente, ¿no? Porque lo que dicen, ¿no? Como bien dices, a veces las iglesias, en nuestra comodidad, nuestras denominaciones, fraternidades, tendemos a hacer como guetos. Sí. Y esto no viene nada bien para la evangelización de una España postmoderna, en una España en la que vivimos. Necesitamos esto. Y el estudiar la historia, yo cuando comencé a estudiar, me voy a estudiar el máster de historia, por ejemplo, dije, oh, bien, me gusta la historia, amo la historia, voy a conocer más la historia como un conocimiento intelectual o para poder un día enseñar, ¿no? Pero lo que me sorprendió fue que trabajó mi carácter y hizo que la mente se abriera más.
Claro. Qué bonito. Y esto es algo que yo creo que el documental hace también. Te trabaja el carácter, porque muchas veces en España, sobre todo lo he visto y en las redes sociales, sobre todo, quien se mueve en redes sociales, yo me muevo bastante, eh, ves, y no solo en España, sino en Hispanoamérica, ¿no? La guerra de denominaciones, ¿no? Y esto a veces es muy triste, ¿no? Y Mm, cómo Dios usa la iglesia, llámese asambleas de hermanos, llámese presbiteriana, llámese bautista, llámese pentecostal, llámese calvinista, llámese arminiana, somos la iglesia de Cristo ante todo. mm. Amén. Y cómo Dios ha usado diferentes denominaciones en ese siglo XIX y todos han sufrido persecución en ese siglo XIX y XX que hemos estado hablando. Y tenemos que recordar esto, y vosotros traéis esto. Yo he visto los documentales, personas que admiro en el documental hablando, incluso me impacta mucho una persona que he querido conocer en persona siempre, David Burr, cuando cuenta el Mm, testimonio, es maravilloso, ¿no? Y cómo Dios ha usado también gente de fuera, ¿no? En este tiempo. Y creo sí. que conocer la historia, a mí especialmente en episodios conmovedores, me impactó, bueno, no lo voy a contar porque quiero que lo vean en el documental, pero sobre todo el testimonio de un pastor Mm, que sufre una persecución y incluso, Mm. bueno, ahí lo voy a contar, y muy, muy duro. Y me sentí identificado como pastor y también me sentí identificado por el contexto en el que yo trabajo, en un pueblo, siendo iglesia pionera, plantador de iglesia. Y obviamente los tiempos son distintos, incluso el ayuntamiento nos ha cedido un local de culto. Eso es algo que precisamente gracias a estos hermanos que nos han precedido, Claro. podemos vivir hoy. Pero Claro. yo me preguntaba, oye, ¿qué pasará? Como se usaba, este término que se usaba mucho antes de morir Franco, ¿no? Si se da la vuelta a la tortilla. O sea, ¿qué Mm, pasará si volvemos a lo del siglo XIX? ¿Qué va a pasar? O sea, yo reflexionaba en mi corazón y decía, madre mía, ¿qué pasará? mm, ¿Seremos capaces de llevar nuestro testimonio hasta el final como otros hicieron? Mm. mm, Y estos episodios conmovedores creo que deben salir mm. y deben ser difundidos y deben ser escuchados por la iglesia española. Y bueno, ya me callo que no estoy predicando ni nada. Eh, estamos hablando de vosotras, pero quiero que también Sí, sepáis, ¿no? sí. La Mm, influencia que ha tenido esto en mí, sobre todo el testimonio de este pastor, bueno, todos los testimonios, pero el testimonio de este pastor me mm. conmovió mucho incluso. Yo vi el documental y se me iban las lágrimas. ¿Me han dicho alguna vez que se han emocionado con el documental? Sí, sí, lo hemos Sí, visto. Bueno, nosotras las primeras, no, pero sí, pero sí, sí, jo, qué bonito. muy bonito. Yo estoy súper contenta, la verdad que no pensaba que iba. Claro, nosotras haciendo esto tampoco piensas en el impacto que va a tener después. Nosotras trabajamos para hacerlo y mira, yo muy, muy, muy agradecida de que la gente lo vea, que les sirva, que Dios lo esté usando. O sea, Y no, y que lo hemos dicho siempre, que al final da igual cómo lo hayamos hecho o lo bonito que se vea, realmente la historia es tan impactante, sí. lo que se cuenta y lo que se dice habla por sí mismo, que por Mm, mucho que lo adornes, pues sí, lo podrás adornar como sea, pero es que lo que te quedas y lo que impacta es lo la que historia cuentan esas misma. personas, ¿no? Sí. El mensaje que hay detrás, el mensaje que al final es lo que la Biblia dice, lo que Dios Dios ha ha hecho. hecho y ya está. Es que eso ya lo vendes totalmente. Y es que no hay que añadirle nada a eso. Yo terminé el documental, bueno, estaba con el documental viendo y con pañuelos ahí. O sea, con eso porque, y termina el documental y el sabor que me queda primero es dar gracias a Dios por lo que Él ha Ujú. hecho en España, a pesar de que vemos que parece que España, en nivel protestante, está flojita, ¿no? Pero ver esos testimonios, esas atalayas, esos faros de luz que se levantaron en ese interior de España, y como en las ciudades también, ¿no? Pero me impactó. Bueno, yo es que interior, no, hice empatía muy rápido. Claro. Y después también ese sentimiento de gratitud a Dios y sentimiento también de decir, Señor, heme aquí para seguir la Mm, historia, Mm. qué para seguir bonito. continuando trabajando en esta España que tanto amamos, que queremos Mm, que conozca el Evangelio, que conozcan los pecadores sean liberados, que conozcan la luz de Cristo, que la iglesia sea impactante en esta sociedad. Vivimos un tiempo maravilloso que más hubieran querido aquellos protagonistas del documental vivir. Y que mm, a pesar de las dificultades que tenía, yo quedaba maravillado. Bueno, es un dato solo, pero
en un pueblo tanta gente para ir a la iglesia. Sí, eso es muchísima. increíble. Es increíble. Pero es Eso fue, así. eso fue en el periodo de la República, ¿no? Segunda República, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. Yo creo que como fue un momento de libertad, la gente estaba deseando escuchar algo nuevo y venía gente de otros pueblos, Claro. porque el pueblo donde se ocurre no hay tantos habitantes como Para personas nada. dicen que van. Y nos decía Phoebe, la mujer que cuenta la historia, dice, es que venía gente de otros pueblos. Mm. Qué bonito, ¿no? Wow, yo quiero ver Ojalá, eso. Pero eso era como, o sea, hemos hablado mucho esta semana sobre el avivamiento de Augsburg, pero eso era un avivamiento, o sea, los pueblos que estaba Total. sucediendo. Quien ya conoce una ves. vida de un pueblo, yo cuando estaba viendo ese documental, digo yo, no, se habrá equivocado de datos, o sea, ¿cómo dio ese dato? Yo, no, pero, y No, miro el no. pueblo y veo, pues sí, no hay gente, ahí no hay gente, o sea, es decir, no hay suficientes casas Ya, no, no. para, No Y venían, te no venían. darás, ese pueblo que nosotras fuimos a grabar allí y todo, para acceder a él es que está en medio de las montañas, Sí, ¿sabes? sí. Y tienes que bajar unas cuestas con Es unas muy curvas. difícil, muy Y difícil. digo, la gente que venía de pueblos de al lado, no sé, tendría que caminar bastante. Sí. O sea, no sé, a mí me impactó eso también muchísimo, la sed que tenía la gente de algo Sí. nuevo. qué maravilla. ¿Y cómo Es lo que valoramos? decía, perdón, Antonia decía, en el documental me encanta esa frase que dice, era un momento de libertad, pero no porque la hubiera, sino porque te la tomabas. O sea, Dice, no que te la dieran, te la- te la tenías que... claro, Tenías que entonces, ser valiente. Yo ahí veis, como tienes que ser valiente y con lo poco que puedas hacer, haz. exactamente. Eso es muy, muy impactante. En la vida, sobre todo, yo como joven, como me considero joven, me parece bastante impactante eso también. Mm. Sí, aquí somos tres jóvenes hablando de cosas Exacto. de pasados. Y bueno, y como tres jóvenes, y no los tres jóvenes del horno de fuego, sino tres jóvenes que estamos hablando aquí, como tres jóvenes aquí hablando sobre temas del pasado, de la historia que vivieron nuestros antepasados, ¿cómo valoramos ese pasado desde una perspectiva hoy de un joven creyente del siglo XXI? No sé si millennial, pero bueno, creo que somos millennials, según dice. Según, ¿Cómo lo podemos valorar esto? Bueno, a mí me gustaría que... Yo sé que la gente joven a lo mejor no tiene así de primeras mucho gusto por la historia porque les parece esa asignatura aburrida que han dado en el instituto. Mm, Pues a nosotras nos gustaría mucho poder transmitir esa historia con frescura, poder llegar a los jóvenes y que esto a ellos les motivara. Primero para que vean que no están solos, que no están creyendo una cosa, pienso en jóvenes creyentes, ¿no? Que no están creyendo en algo raro, sino que tienen el respaldo, digamos, de un montón de gente que ha sido valiente, que en sus contextos han dado la cara, que han tenido valor, ¿no? Y coraje para tirar adelante y que puedan empaparse de esa valentía, ¿no? En su entorno. Los jóvenes ahora tienen, y la gente, las generaciones que son más jóvenes que nosotros, tienen retos grandes porque creen en cosas muy diferentes a lo que creen sus compañeros de clase, por Mm. ejemplo. Siguen una moral muy diferente, siguen una religión que no está de moda, ¿no? Pero mm, que puedan ver esa valentía que han tenido otros en el pasado y que puedan decir, pues yo también quiero ser valiente, ¿no? Y creo que conocer la historia, pues es, como hemos estado hablando ya todo este rato, pero muy útil. Y sí, para mí como que les sea de ánimo, de coger fuerzas, ¿no? Y yo añadiría también lo bonito que es el contacto generacional mm, de aprendizaje es brutal. Mm, Ya debería ser socialmente que se hiciera mucho, pero en las iglesias, el simplemente sentarte con alguien que tiene un bagaje y una experiencia, que ha vivido otras épocas, que ha vivido, pues eso, una guerra, una posguerra, tantas cosas, em, simplemente sentarte al lado y que te cuente lo que ha vivido, sus experiencias o cómo ha vivido el Evangelio, cómo ha aprendido de la Biblia, cómo se ha acercado a Dios. Eso realmente creo que es lo que más da. A la gente que a lo mejor le gusta un poco el cine y estás acostumbrado a pensar, ¿no? Se monta un guión, ¿no? Haces una mm. película. Para hacer este documental no ha sido necesario tampoco tanto, sino que a través de las entrevistas, el plantar la cámara y estar 2 horas
hablando con una persona que te contara su experiencia vital de cómo ha vivido el Evangelio en sus carnes, ya se ha entretejido, ya se ha formado todo el guión. Solo había que coger y montar el puzzle, porque La historia ya está. solo es las historias reales de esa vivencia. Y entonces que la gente joven pueda escuchar de otras personas, aunque no estén en el mismo contexto, eso es enriquecedor para que tú puedas entender cómo vivir y cómo enfrentarte hoy, sabiendo cómo se han enfrentado otros, ¿no? Entonces, Y también genial. estoy pensando como la sencillez del Evangelio. Ahora, en este mundo moderno, a veces también hay muchos, yo qué sé, campamentos, las iglesias, reuniones de jóvenes, eventos de jóvenes, donde parece que todo tiene que ser súper espectacular Luces de colores. y vivir sensación, o sea, que creer en Cristo a veces no te da grandes sensaciones ni emociones que son una pasada, donde te sientes feliz todo el rato. No, a veces es vivir tu vida tranquilamente, desde la sencillez, con momentos de mucha paz y de estás como en el cielo, y otros momentos de lo más normales. Y que así se ha vivido el Evangelio en el pasado, ¿no? Sin grandes sensaciones. Pero ahí está Cristo. O sea, porque en un mundo ahora súper emocional, donde las emociones es lo más de lo más, claro, a veces creer en un cristianismo sencillo, pues parece algo extraño, ¿no? Pero pues ver este documental, cómo vivía la gente que casi no sabía ni leer, pues cómo aprendían poco a poco leyendo su Biblia de Dios, sin tener grandes eventos ni nada. Entonces creo que también volver un poco a esa sencillez Y a en veces, medio de este mundo tan hiperestimulante. y que a veces la sencillez de la palabra es la lucidez que te da, o sea, es hasta la lucidez que necesitas para entender a veces muchas cosas. Maravilloso, me gusta esa palabra. La sencillez, la lucidez, la sencillez de la palabra, ¿no? Mira, yo estoy escuchando, estoy viendo, cuando vi el documental y todas estas cosas, y veíamos una fe sencilla. Cuando decimos una fe sencilla, no quiere decir que no sea profunda, al revés. En la Exacto. sencillez está la profundidad. No, a veces, muchas veces, hoy vemos muchos en el contexto de jóvenes, ciertas iglesias, se ve más el tronco y la copa del árbol que la raíz. Y muchas veces necesitamos más raíz y Sí. que la raíz sea extensa, y no algo tan pomposo, ¿no? Yo me siento identificado, o sea, no quiere decir que nosotros tengamos aquí lo mejor, ¿no? Pero es un poco como se vive hoy, 40, 50 años después, en una plantación de iglesia del pueblo. Claro. Y por eso me veía tan identificado y tan cercano, no en el tiempo, pero sí en el contexto. Y creo que es muy importante ese ejercicio, ¿no? De no buscar, o sea, lo sencillo, ¿no? Lo sencillo no hace falta, como yo lo digo aquí a los hermanos y a los jóvenes, ¿no? No hace falta salir a pregonar, sino vive entre el pueblo como cristiano. Claro, claro. Y es lo que he visto en el documental que hacían estos hermanos que nos han antecedido en el tiempo. Ha sido impactante, es impactante. Hombre, y si a esta altura estás viendo el documental, la entrevista esta, y todavía no te dio ganas de ver el documental, es porque tienes un corazón de piedra. Necesitas arrepentirte. Entonces, bueno, sigamos con el tema. ¿Has tocado algo? ¿Habéis dicho algo, una de las dos? No recuerdo quién de las dos, pero queréis también que llegue a la España, pues, no creyente, a la España incluso católico romana, que conozca. Y quería preguntaros sobre esto. ¿Está teniendo algún efecto el documental? Hombre, a lo mejor todavía es pronto para decirlo, pero en un contexto más cercano, en la España no creyente y en católicos romanos, ¿hay algún testimonio así que podáis comentar? Bueno, sí que es ahora muy pronto, ¿no? Pero el día del estreno vino gente no creyente. De hecho, como te decíamos antes, nuestra compañera Inés Gómez nos ha ayudado bastante en todo el documental y ella no es creyente. Pues lógicamente ella estuvo, sus familiares, amigos, también amigos míos no creyentes, también familiares tuyos, ¿verdad? Sí. Y la gente
ha respondido bien, ¿sabes? Les ha interesado, les ha gustado. Gente me decía, Sara, muchas gracias por contar esta historia. Qué bueno, claro, es que no teníamos ni idea de esto, no conocíamos esto. Entonces, bueno, yo desde que empezamos el documental orábamos por la gente no creyente que viera el documental. Quizás nosotras no veamos el fruto, ¿no? Pero hemos hecho esto y la obra de tocar los corazones es de Dios, ¿no? Del Espíritu Santo. Yo lo que he podido ver es que que entre gente no creyente hay interés de, anda, fíjate, no lo han visto como algo eh, que a mí me da un poco de miedo, no lo han visto como algo panfletario de, uy, esta gente quiere aquí comernos el tarro, sino como algo interesante y para mí eso ya es un triunfo. Sí, Y luego, si para el que quiera investigar más, pues hay mil vías, ¿no? claro. Y Sobre todo para generar esa duda de decir, anda, uy, pues ¿y esto era así? O de conceptos erróneos que a lo mejor tienen porque han escuchado por ahí, ¿no? O fuentes erróneas. y me estoy acordando ahora una mujer de mi pueblo, de Viloria, un pueblo muy chiquitito también, ella de tradición católica y por lo que yo la he podido conocer a ella, sí que hay en ella no sé qué relación tiene con Dios, pero ella tiene mucho respeto, ¿no? Por la cuestión de la fe. Y decía, esto me lo contaba mi madre que hablaron, dice, claro, fíjate, es que yo esto no lo conocía así, claro, a mí me han hablado de los protestantes, qué malos eran, ¿no? Y claro, es que no me había parado a pensar, claro, pues esta gente lo que ha tenido que sufrir y fíjate que vosotros también creéis en Dios y en Jesús y tal. Entonces, esas cosas pues nos hacen ilusión, ¿no? Sí. De, Qué bueno. qué bien. Qué bien, ¿no? Eso es ilusionante, ¿no? Y sobre todo el romper con el mito este, ¿no? De que la iglesia evangélica, el evangelicalismo hoy, vienen de fuera, es algo de extranjero. Sí, España es católico romana y somos ya. católicos romanos, apostólicos romanos y todo esto. Sí. Y qué bueno es poder ver a través de estos espacios, ¿no? Que nuestra España también es protestante, tiene iglesia protestante, tiene pensamiento protestante, fe evangélica. Y esto es muy importante a la hora de poder también llegar a corazones de los no creyentes, porque ya se le rompe un mito, ya se le Claro. rompe, se cae un muro muy grande. No, o sea, también es nuestro. Sí, hombre, hombre, yo digo, la Biblia del oso, Caseado de Reina, Cipriano Valera, son vecinos nuestros de aquí de Extremadura. Imaginaros la ilusión. Ahora, pronto, en primavera, tengo unas conferencias aquí en un club social, en una asociación que no es cristiana, pero me han dicho que hay unas conferencias sobre la Biblia y Extremadura. Ah, mira qué bien. Entonces, estas cosas impactan mucho. O sea, ¿cómo que? Y es que yo estoy aquí a 20 minutos de Montemolín y a 20 minutos de Fregenal de la Sierra. Entonces, claro, aquí conocer la historia impacta. Imagínate también allí en Segovia, ¿no? Conocer que hubo iglesia evangélica en el siglo XIX. Aquí también hubo pueblo como Iba Hernando, donde hubo iglesia. Aquí tenemos cerca también Santiponce en el siglo XVI con el Fíjate. monasterio. Así que España tiene una historia protestante rica. Hay que Sí. seguir Mm, sobre lo que ya se tiene, seguir investigando y mm. trabajando. Yo creo que eso es una buena herramienta para que caer mitos y que no nos vean como bichos raros, ¿no? Aunque Claro, siempre el tener a Cristo ya te hace ser un poquito raro, pero ya no te ven como algo que viene de fuera, como si hubiera bajado claro. en una nave espacial y hubiera llegado En aquí. un ovni, claro. Sí. Entonces, qué bueno que esos testimonios que contáis y habéis como pastor aquí en España y evangélico sobre todo, me llena de esperanza, Mm, me anima. Sí. Es que este documental a mí fue como una dosis de adrenalina qué o de bien. dopamina para seguir trabajando, ¿no? Yo creo que esto es el Bueno, efecto que está teniendo en muchos pastores, ¿eh? Y Qué pastores que vienen de alegría. fuera. O sea, que Qué alegría, porque sentir, además vosotros sois realmente los que estáis ahí en primera línea pues sí. y toda nuestra admiración y respeto. bueno, mi admiración es mutua, o sea, mutua por vosotras para hacer esta maravillosa obra que ojalá vengan más, ¿no? Pero vamos a hablar de eso ahora, estamos casi llegando al final. Primeramente, ¿dónde se puede ver el documental? Porque hay gente que pregunta, a ver, pero ese documental hay que comprarlo,
hay que adquirirlo, hay que... Nada. O sea, y es que esto es lo maravilloso, es que Gratis, gratis. habéis hecho un tremendo trabajo en gracia, o sea, gratis. O sea, Hombre, es que nosotras también hemos tenido el apoyo de tanta gente como para pedir aquí ahora nada. Esto es... Sí, la idea era poder sacar un material gratuito para que la gente, para que el máximo número de personas puedan verlo, acceder a ello. Se ve en YouTube, está abierto, pones Lume, la llama sigue viva. Y ahí está. Y ahí está, con subtítulos en español, con subtítulos en inglés. Ojalá que podamos próximamente poner subtítulos en portugués. Sí. Y En italiano y en... queremos eso, difundirlo lo más posible. Y también estamos abiertas si hay iglesias que quieren invitarnos a proyectarlo en su iglesia. Lo pueden hacer sin invitarnos. O sea, el material está ahí y queremos que se use, que las iglesias lo usen como actividad evangelística incluso. Se proyecta, se abre al barrio, al pueblo, pero si aparte después quieren hacer un pequeño coloquio, un foro abierto de preguntas, de lo que sea, donde podamos hablar sobre la historia, seguir, pues esto... Encantada. Así que Samuel, cuando quieras, No, vamos a lo estoy apuntando ya, te estoy Sí, comprando sí, la de hecho, idea, ¿eh? digo, cuando acabe la entrevista ya hablaré contigo de esto, pero Sí, sí, ya aprovecho y hablaremos lo de abro a todo el mundo que quiera. Con que qué, nos qué paguéis la excelente. gasolina para ir, estamos contentas. Eso está hecho. A ver, pero en YouTube se puede ver documental, Se hemos puede dicho. ver, YouTube, se YouTube, puede ver. sí. YouTube se puede ver y bueno, y incluso con YouTube te da la oportunidad de compartirlo con Exacto. personas que quieran. Yo lo vi, o sea, antes de compartir algo, yo lo que hago es verlo, obviamente, ¿no? Claro. Claro. Sabía que iba a ser bueno. Ya estaba con los pañuelos, te digo porque dijeron, es emocionante, me dijeron. Los pañuelos tenía cerca, tenía las palomitas, yo estaba predispuesto a ver algo bonito. Oye, superó mis expectativas para Qué positivas. O sea, bonito. Qué bien. cuando yo termino de verlo, lo primero que hice, empezar a compartirlo. Porque te da ganas de compartirlo. Entonces, ¿tenéis más proyectos, por favor? Decidme que sí. Hombre, todo lo que el Señor ponga delante en nuestras manos, esos No. serán bienvenidos. Sí, Pues la intención es esa, la intención es, hemos abierto una productora. 812 Producciones, ¿Y por qué se llama 812? Mi pregunta. por Juan 812. Yo soy la luz del mundo. El que Qué en mí bonito. no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sí, entonces la idea es seguir contando historias de nuestro país, del protestantismo en España, de todo lo que lo que ha surgido aquí. Eso y lo que sea, las historias que, bueno, relacionadas con el tema, pero las historias que las iglesias quieran contar de su historia. También. Nosotras ponemos eso a disposición de las iglesias o instituciones, pues nuestros servicios. El reto siempre es lo económico, porque necesitamos financiación para poder realizar esto, porque estamos apostando por poder, o sea, nos gustaría que fuera nuestro modo de vida, ¿no? Nuestro medio, o sea, dedicarnos 100% a esto, 100% a la investigación y divulgación de la historia protestante. Lo que hemos hecho en Segovia, hacerlo en más lugares, para recopilar nuestra historia como pueblo evangélico en España, que la gente mayor está partiendo hacia la gloria y nos perdemos sus historias, sus experiencias. Hay que recopilarlo. También tenemos en mente hacer un podcast, algo sencillo, con vídeos de pues hablar de eventos, de personajes, en formatos divulgativos, ¿no? Que vayan creando ese gusto, esa apreciación, ese interés. Y con la expectativa de poder tener proyectos más grandes, como lo que hemos hecho con Lume, y orando porque las iglesias puedan financiarlo. Iglesias o quien sea. Que Dios abra la puerta porque la verdad es que merece la pena. Yo Mm. hago un llamamiento a iglesias, agencias de misiones, que muchas veces Mm. hacen misiones también apoyando con estos proyectos. Claro, sí, Son sí. muy efectivos y te da menos dolor de cabeza que a lo mejor tener un misionero trabajando. Entonces, yo apuesto por o sea, animaros Muchas a lo que gracias. nos estáis viendo, para que apoyéis o pongáis en contacto con ellas. Y bueno, desde aquí desde Conté de Teología, más o menos tenemos
incluso misma visión en el aspecto divulgativo de la historia. Estamos también con los medios pequeños, somos un canal pequeño, lo llevamos mi esposa y yo, o sea, por eso hablo en plural. Siempre me dice la gente, ¿por qué hablas en plural? Si solo estás tú, no, mi esposa también está detrás de esto. Pero qué bien, mira, enhorabuena por tu canal porque también sí. es bueno, sacar el pecho, ¿no? Y decir, pues estamos aquí y claro que sí, yo animo con tu trabajo. Todas estas Sí. cosas divulgativas parece que no, pero llevan su tiempo y te animamos mucho también. Y en tu labor como pastor, que no es fácil compaginarlo todo, tu vida familiar. Así que Ah, muchas gracias por toda tu labor que haces para el Señor y en ello estamos. Estamos en las manos de gracias, Dios y Mm. todo gracias a para él. vosotras. Y muchas gracias, bueno, llegamos al final de la entrevista, esto está maravilloso y podríamos seguir hablando. Espero que en un próximo proyecto, cuando el tiempo de Dios, pues poder contar de nuevo con vosotras aquí. Muchas gracias, Sara, muchas gracias, Lidia. Ha sido un verdadero placer, ha sido una de las entrevistas que más he disfrutado, porque Muchas gracias. también demostráis simpatía y eso ha sido algo maravilloso también y la forma en la que hemos conversado ha sido maravilloso y siempre acompañado de un buen té. Así que De nuestro Igualmente, sí, el tecito. té es el riquísimo. té es esencial. ¿Ves? Es que esto ayuda bastante el té. Pues muchas gracias, A Sara, ti. A muchas ti, gracias, ha Lidia. sido un placer. Yo también hemos estado un montón de rato, pero se me ha pasado súper ameno. Muchas gracias, Samuel. Bueno, que Dios os bendiga y a la audiencia, pues compartir esta entrevista. Si no te has suscrito, puedes suscribirte, da a la campanita y haz lo mismo en el canal de nuestras hermanas, en el documental de Lumen, en su productora y estaréis pendientes y atentos a las novedades. Bueno, pues que Dios os bendiga y hasta la próxima. Adiós.